Lucas 14, versículo 25. Dice la palabra: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y a mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí en Lucas dice la palabra en el 14, versículo 25, dice que al Mesías lo seguían ¿quiénes? Grandes multitudes. Entonces, cuando dice que grandes multitudes iban o seguían al Mesías, realmente así fue. De hecho, la misma palabra lo menciona en varios pasajes bíblicos. Le voy a leer un pasaje bíblico solo para que usted haga una comparación y vea más o menos cuánto eran las multitudes que seguían al Mesías. Cuando usted habla de una multitud, ¿cuánto piensa usted en número? Vamos a ver, vamos a ver. Multitud. ¿Cuánto piensa usted que era una multitud? Cuando usted le dice: vea qué multitud de gente, piénselo ahí un momento. ¿Cuánto piensa usted que había la gente que le seguía al Mesías, esas multitudes? De hecho, hay un pasaje bíblico, oiga lo que dice: y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número 5,000 varones. 5,000. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 10, si lo quisiera apuntar. 5,000. Entonces, si Juan menciona que habían 5,000 personas, sin incluir mujeres y niños que también lo seguían, algunas estimaciones sugieren que en algunos momentos de que el Mesías, cuando él salía a predicar y a llevar las buenas nuevas del reino del Padre, lo seguían entre 9,000 o 12,000 personas. Eso es una gran cantidad, una muy buena cantidad. O sea, eso es una multitud, porque 9,000 o 12,000 personas, imagínense, en este caso, que bueno, por lo menos viéndolo de una manera numérica, no sé cuánta gente le cabe al estadio aquí de Grecia, porque es muy pequeño, ¿eh? 3,000 personas. Los que les gusta el fútbol, si tienen la oportunidad de ver el partido, digamos la liga ayer, ayer dicen que había más o menos 12,000 personas en el estadio, y era una gran cantidad de personas. O sea, momentos de la vida del Mesías lo seguían 12,000, 15,000 personas. Era mucha gente lo que seguía. Ahora, vea qué interesante. El Mesías nos va a enseñar, como hemos venido aprendiendo, realidades del reino del Padre eterno, amén. Del reino que está en los cielos, del Padre. Y las realidades del reino no es lo mismo a las realidades que nosotros como seres humanos tenemos. Vean qué interesante, porque lo vamos a ver ahorita. Entonces, aunque las multitudes seguían al Mesías, claramente el Mesías, todo lo que él hablaba y muchas cosas de lo que él decía, hacía una diferencia entre las multitudes que lo seguían, a veces inclusive, la mayoría de veces lamentablemente, por un interés superficial o temporal, y había otro grupo muy pequeño que se llamaba los discípulos. El Mesías y el reino del Padre eterno hace una diferencia entre lo que es una multitud y entre lo que es un discípulo. El Mesías no buscaba, qué interesante,
El Mesías no buscaba popularidad de ninguna manera. El Mesías buscaba discípulos que desarrollaran una relación íntima con Él, por ende, por supuesto, con la palabra del Padre Eterno. Ahora, esta relación de ser discípulo del Mesías, había algo que era innegociable. ¿Sabe cómo se llama? Y la gente dice que no. Requiere un sacrificio. El discípulo, para ser discípulo, requiere un sacrificio. Y alguien dijo, sí, claro, el sacrificio del Mesías. Es el sacrificio que nosotros necesitamos para ser salvos. Es la sangre del Mesías. Pero resulta ser que en el reino del Padre hay un sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Y eso es parte de lo que a veces mucha gente no conoce. Y por ende, la gente no sabe a cuál grupo pertenece. ¿Es discípulo o es multitud? Porque las multitudes siguen inclusive las señales y siguen todas aquellas cosas, pero el discípulo entiende que hay sacrificio en ese seguir. Ahora, de nuevo, el Mesías no buscaba popularidad, para nada. Pero esto no quiere decir que el Mesías desprecia las masas, que Él desprecia a las multitudes de ninguna manera. Él tuvo, dice la palabra, oiga muy bien, esto no quiere decir que Él no tuviera compasión por las multitudes. Y salió el Mesías y vio una gran multitud, y dice la palabra, y tuvo compasión de ellos. Porque eran, ¿qué dice la palabra? Eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a señalarles muchas cosas. Eso está en Marcos 6:34, por si lo quiere apuntar. Entonces, el Mesías tiene compasión por las multitudes. Pero el interés que hay en la multitud, en las personas, en la masa, no va a veces de acuerdo con lo que el reino de Dios establece. Y Él no tiene, de alguna manera, no es que no tenga misericordia, pero Él la tiene bien clarita. A los que son discípulos les dice las cosas tal cual son. De hecho, dice la palabra que ellos les hablaba en parábolas a las multitudes, y a los discípulos les explicaba las cosas. Había un trato diferente, porque el Mesías sabía quiénes eran simplemente multitudes y quiénes eran verdaderamente discípulos. Y el discipulado en el Mesías es muy diferente a lo que mucha gente conoce como liderazgo. El liderazgo es un tema infundado prácticamente por doctrinas humanas y se ha venido a establecer, como veíamos en el estudio pasado, de una manera piramidal, de una manera nicolaíta, se le dice bíblicamente, donde los que están más arriba son como los más privilegiados. Y por eso, por ende, vea qué interesante, la gente por alguna razón le encanta eso. ¿Por qué? Porque es popular, porque atrae multitudes. Pero al fin y al cabo, yo tengo que entender y buscar cuál es la verdadera visión del reino del Padre, no la que me dice el hombre. Porque la del hombre muchas veces atrae lo que hay en el ser humano, en el corazón. A veces hay circunstancias que simplemente lo que hacen es atraer el alma. Y como dice la palabra, engañoso es el corazón, más que, ¿qué dice? Más que cualquier cosa. Entonces, claro que tenemos compasión por las multitudes. Cuando vemos, digamos, por ejemplo, gente que no cree en el Mesías en otras naciones y toman a un niño, a una mujer o a un hombre y lo golpean, lo golpean con látigos, le hacen todo, porque ellos piensan que por medio de la violencia se puede que la persona crea o siga cierta doctrina, imagínense, golpeándolos, dándoles con látigos, un montón de cosas. La verdad que uno siente, dígame si usted no tiene compasión cuando usted ve eso, ¿verdad? Cuando están en un lugar supuestamente que es de oración y agarran a un niño y lo golpean y golpean al otro que está allá, y simplemente porque ellos piensan que es la manera de educar una doctrina bíblica.
perdón, no una doctrina bíblica, una creencia. Y son multitudes los que creen eso. Uno siente compasión por ellos, pero eso no quiere decir que yo comparta lo que esa gente hace. Eso no quiere decir que yo simplemente, ya es que eso es lo que ellos creen, qué buena nota, ¿verdad? No, de ninguna manera. El Mesías no tiene de ninguna manera objeción alguna para decirle a la gente, esto es el reino. Una de las razones por las cuales el Mesías vino a esta tierra, y usted lo ve una y otra vez, él dice, mas yo os digo, se les ha dicho esto y esto y esto, el Mesías dice, mas yo os digo, porque en aquellos tiempos había una interpretación terrible de la Escritura, y ya la gente no sabía ni quién seguir ni qué hacer, a pesar de que estaba la Escritura en aquel tiempo. No todo el mundo la tenía, pero sí estaba. Hoy en día estamos igual. La gente no está siguiendo lo que dijo la palabra, el Señor está siguiendo lo que dicen ciertas doctrinas. Y lamentablemente muchas de estas doctrinas lo que hace es hacer multitudes y no discípulos. Vea lo que dice. Les aseguro que ustedes, le dice el Mesías a la gente, a la multitud, llega un momento, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto sus señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Está el Mesías, les da comida, la gente lo sigue y le dice, ustedes no siguieron porque vieron señales, sino porque simplemente les dieron comida. Y la gente así como, ¿y este quién se cree? Dice la Escritura una y otra vez que el Mesías siempre habló a las multitudes con claridad. Recordemos, el discípulo es quien desarrolla una relación con el Mesías y con su palabra. Ahora, esta relación de discípulo requiere sacrificio, y le vamos a poner otra cosa aquí, compromiso. ¿Cómo estamos con la palabra compromiso? Hoy en día son términos que la gente los utiliza muy a la ligera, ¿sí o no? Y vienen aquellas parejas, tienen 5 años de estar conviviendo, ¿y ustedes qué? ¿Cuándo se casan? Ya, no sé, dice el hombre o la mujer, no sabemos, porque todavía no sé si es verdaderamente él es el que yo amo. Tienen 5 años y todavía ni siquiera sabe qué es amor, menos lo que es compromiso. ¿Y qué hace otras personas? Inclusive gente creyente al lado. Muy bueno, órele al Señor. Tiene 5 años. Y la palabra le habla a eso. ¿Cómo se llama eso? Fornicación. Tienen 5 años de estar juntos. ¿Y cómo no ha llegado una persona con amor, con misericordia, se siente decirle, hermano, ya pasó demasiado tiempo? Y la Biblia a mí me habla claramente que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué le garantiza a usted que usted no sale mañana y le sucede algo? Su vida eterna vale demasiado. Otra cosa, ¿qué ejemplo le está dando a quién? A los niños, a la gente que está al lado, y no que viene a la iglesia, y no que son creyentes, y tienen 5 años y no pueden tener un compromiso. Eso, y ante la gente dice, ¿sabe qué dicen, nenita? ¿Sabe qué dice la gente? Es que los tiempos han cambiado. Antes era así. De verdad, que las cosas han cambiado. Ese es el problema. Para las multitudes es facilísimo, porque la gente está ahí, nadie les dice nada, y le dicen, hay una doctrina muy equivocada bíblicamente, y en inglés se llama come as you are. Ven tal como eres. Usted puede venir como usted quiera, pero la palabra tiene que hacer en nosotros, y el Espíritu Santo tiene que venir a hacer un cambio. Eso, yo no sé si han visto, inclusive hay unas muy buenas películas que le voy a pasar de historias reales, donde en el año 60, 70 están los pastores, están enseñando al frente y están la gente fumando ahí y mascando tabaco y fuman y tabaco. Y en aquel tiempo eso era una costumbre, y muchos de los pastores que comenzaron a enseñarle a la gente, imagínense lo que es en un lugar cerrado, todo el mundo oliendo humo, tabaco y aquello, escupiendo y todo. Eso es fatal. De hecho, el humo, cuando la persona fuma, depende de lo que fume, cualquier cosa que fume, nada más va a diferenciar el nivel que te va a hacer daño
hace más daño el humo que bota, sea el puro, el cigarrillo, lo que sea, el que bota por aquí que el que la persona está inhalando, porque por aquí tienen filtros. ¿Dónde está la palabra? O sea, ¿cómo no se sentaron con ellos y le dijeron, vea hermano, yo sé que usted tiene problemas de fumado, pero vea, de ahí para allá, si usted quiere fumar, vamos a orar y le voy a enseñar por qué. La palabra dice que el cuerpo es ¿qué? El templo del Espíritu Santo de Dios. Y todo aquel que destruyere el templo, dice que dice la palabra, Él lo destruirá. Son verdades bíblicas. No es mi opinión, no es la opinión de Henry, no es la opinión de mi hermano aquí o de mi hermana. Es lo que dice la Escritura y eso nunca ha cambiado. Pero las multitudes es muy fácil mantenerlas así, sin un sacrificio y sin un compromiso. Entonces, versículo 26, estamos en Lucas 14, amén. ¿Qué le dijo Yeshua a las multitudes? Versículo 26. De nuevo, esto no quiere decir que él no tenía compasión por las multitudes. Claro que tenemos compasión por el que fuma y se le enseña a la persona que no tiene que fumar. Y yo lo he dicho muchas veces. Yo cuando conozco al Señor allá en el año 2003, yo entendí, me enseñaron que yo no debía de fumar porque soy el templo. ¿Y qué hicieron? Me llevaron y comenzamos a orar. Y lo que no pudo hacer ni el parche, lo que no pudo hacer un montón de chicles que vendían, lo que no pudo hacer nada de eso, en oración pude dejar de fumar. El poder de Dios se manifiesta cuando el discípulo es discipulado y se le enseña. Imagínense lo que es tener a un hermano que está ahí y por no decirle las cosas, porque nos da a veces terror que la gente se vaya, no le dé terror que la gente se vaya. A Yeshua cuando dijo lo que dijo, óigale que le dice a las multitudes, versículo 26, si alguno viene a mí y que dice, y no aborrece a su papá y a su mamá, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Usted se imagina si el Mesías hubiera tenido un Facebook en ese momento? Todo el mundo buscándole el botón de no like, sino el dislike, y todo el mundo dejando la página. O Instagram, todo el mundo dejándolo, porque esto no es popular. Esto no es lo que el discípulo sí desea esto, lo que las multitudes desean. Y vea lo que dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué? Muerte y muerte de cruz. ¿Sabe quiénes morían en cruz y cómo morían? No, las películas lo ponen súper, pero súper, demasiado, ¿cómo se llama? Suave más bien. Porque muchos de ellos, de la manera que eran crucificados, ¿sabe dónde los hacían? En la entrada del pueblo, ponían las cruces. Entonces Roma los crucificaba y duraban hasta 2 o 3 días muriéndose. Porque ellos eran expertos en matar a las personas de una manera que se fuera dando poco a poco. ¿Y sabe por qué lo hacían? Para darle un ejemplo al pueblo de que si ellos iban en contra del imperio romano, eso les iba a suceder. Y el Mesías les dice, oiga lo que les dice, y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Y sabe qué hizo la gente? Comenzaron a tirarse por las puertitas que habían y todo el mundo. Las multitudes les cuesta entender que la vida en el reino del Padre requiere de sacrificio y compromiso. Siempre ha sido así. Y véanlo desde Noé. Yo me imagino a Noé, que cuando el Señor le dijo que tiene que hacerse un arca. Y no es como en la película, ¿verdad? Porque por aquello, ¿verdad? Que la gente, los elefantes jalando la madera y todo el mundo hacía, los animales corriendo con las tablas y todo. Eso no fue así, por aquello, ¿verdad? Eso es una película. Y los pájaros corriendo ahí con la madera y todo el mundo, y le armaron el arca. Mis hermanos, se cree bíblicamente que Noé duró aproximadamente 100 años construyendo esa arca. Y si no duró 100 años, duró bastante tiempo. Y él tuvo que ir a hablar, él era el testimonio en aquel tiempo. Y muchos, mis hermanos, o sea,
Noé era único en su generación. No era un discípulo, aprendió a escuchar y a hacer. Y aquella arca tan grande, ¿y eran cuántas personas entraron al arca? ¿Cuántas personas entraron? Solo esas personas, de todas esas multitudes. Abraham, no me diga que Abraham no hubo sacrificio. Digo, yo soy hijo de Abraham porque soy hijo de la fe. Ve a su papá entonces lo que hizo. ¿Dejó qué? Ur de los Caldeos. Dejó todo. Y vino a una tierra que él no conocía. Tuvieron que irse y no me diga que no hubo sacrificio. Y luego cuando tuvo a su hijo donde está la promesa, el papá le dice, llévalo a la montaña y sacrifícalo. El simplemente hecho de que ese hombre caminara en fe y llevara a ese muchacho a esa montaña. Mis hermanos, imagínese usted como padre de familia con el amor que usted le tiene a sus hijos o a su hija. El discipulado requiere sacrificio y compromiso. Definitivamente el mensaje del Mesías que leíamos en Lucas 14 no fue popular, no es popular y no lo va a ser. Nosotros, dice la palabra, que nacimos para vivir en una relación con el Mesías, y el Mesías nos dijo, vaya y hagan discípulos. Entonces nosotros tenemos que tener bíblicamente bien claro qué le vamos a enseñar a nuestros discípulos. Amén. Amén. El mensaje no es popular, el mensaje no fue popular y el mensaje nunca será popular. ¿Qué es lo que pretendía el Mesías? Atraer la mayor gente, la mayor cantidad de personas, una multitud, o atraer un grupo de personas a través del mensaje del Evangelio, el cual enfatiza la importancia, oiga muy bien, el discipulado requiere que nosotros seamos formados en nuestro carácter. Requiere que seamos entrenados, ¿saben qué? En servir. ¿Sabe qué requiere el discipulado también? Que somos enviados a llevar el evangelio del reino. Entonces, el discípulo se le va a tratar estas áreas, solo para empezar, el carácter. Y dijo el otro, uy, tiene el carácter del tata y es insoportable. No se preocupe, ve a Pedro. Pedro era posiblemente alguien que en algún momento era medio insoportable, ¿sí o no? Pedro se le atravesaba al Mesías, al que había sanado ciegos, al que había levantado a aquel hombre de la tumba, el que alimentaba multitudes, y Pedro se le atravesaba y le decía, ¿cómo es eso? Que tienes que ir a morir a la cruz. ¿Cómo se le ocurre a usted? Y Pedro se le atraviesa y le dice al Mesías, apártate de mí, ¿qué le dijo? Satanás. El carácter de Pedro tenía que ser formado. Entonces, bienvenido al discipulado del Mesías. Vas a topar gente que en algún momento prácticamente van a hablar como ¿quién? Apártate de mí, Satanás. Ahora no hay que decirle a la gente, pero sí, hay momentos que a veces la gente simplemente está pensando en las cosas que no son del reino. Y el Mesías se lo dijo claramente, apártate de mí. Y Pedro, ¿qué hizo? Ya no sirvo para este discipulado, ya vengo a ir a otro lado. Pedro se quedó. Pedro aguantó el proceso. ¿Por qué? Porque requiere de sacrificio. Entrenados a servir. Mientras los fariseos estaban así, todos bien vestidos, hermosos y lindos, y no tocaban nada, y tenían gente que les servía, viene el Mesías y le comienza a limpiar los pies a la gente. ¿Cómo se le ocurre? Mucha gente de las multitudes dejó de ser discípulos por lo que Jesús hacía. Porque ellos decían, ¿cómo puede ser que siendo el Mesías y le esté lavando los pies a esos pecadores? El Mesías dejó que aquella mujer derramara su perfume en él. Y la gente decía, ¿cómo se le ocurre? Ni siquiera sabe lo que vale el precio de ese perfume. Y era profético lo que estaba haciendo esa mujer. Lo estaba ungiendo para la muerte. El reino del Padre, el discipulado,
no es con lo que va en esta tierra lo normal. Si usted quiere quedarle bien, padre, madre, hijos, a todo mundo, el reino de los cielos no le va a quedar bien a todo mundo. ¿Sabe cómo lo dice en inglés? No sé cómo se dice. Algodón de azúcar. Es el evangelio de algodón de azúcar. ¿Usted ha visto los algodones de azúcar que hacen ahí? Eso no tiene nada, es puro aire eso. Y puro azúcar para endulzar. Eso no tiene nada. Usted tiene hambre, ¿ah? Y va y se come un algodón de azúcar, eso no le hace nada. Claro, le endulza el paladar, pero es una farsa para el sistema digestivo, no te va a llenar. El verdadero evangelio no hace eso, no te endulza para no llenarte. El verdadero evangelio viene y trata con nuestro carácter, viene y trata con el servir, viene y trata con lo que decimos, porque ahora somos enviados a llevar un evangelio del reino. El Mesías nos muestra a través de sus enseñanzas lo importante que es la familia. Oiga muy bien, esto es un principio del reino del Padre Eterno. Te voy a poner un ejemplo. El matrimonio es en alta estima en el reino del Padre, no como lo ven las multitudes. El Padre nos manda a honrar a nuestros padres. El Padre nos manda a hacer nosotros a cuidar a nuestras esposas, enseñarle a nuestros hijos y cuidarlos. Todo esto es fundamental en el reino del Padre. Oiga lo que dice el versículo 26. Si alguno viene a mí y no obedece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto no quiere decir que yo tenga que cumplir lo que está en la Escritura. Oiga muy bien, entonces, ¿cómo yo tengo que aborrecer cuando a mí el Padre me da un principio que yo tengo que honrar a los padres? Cuando yo tengo que amar a mi esposa. La relación que se compara con el matrimonio en el reino, nosotros vamos para unas bodas ¿de quién? Del Cordero. El matrimonio no es algo poco para el reino del Padre. Porque mucha gente toma esos versículos y lo que hacen es confundir. De ninguna manera. Tenemos que honrar a los padres, tenemos que amar a las esposas, tenemos que amar y educar a nuestros hijos. Pero a la vez, nuestras familias y todo lo que conlleva con la familia no puede ser primero que el reino del Padre Eterno. Oiga muy bien, ni la familia, porque la gente dice, primero mi casa y mi familia, y el resto que se olvide. Hay un problema doctrinal en esas personas. Porque en el reino de los cielos, el discípulo entiende que lo primero que está es el reino. ¿A qué me refiero a esto? Un ejemplo. Ahora con estas fechas y todo ahora el cambio de clima, ¿lo ven? Y empiezan a llegar mensajes. Se van a reunir la familia entera en cierto lugar. Va a haber alcohol, porque hay gente que le gusta tomar alcohol. Resulta ser que va a haber música, donde van a poner a cantantes que tienen música explícita, cantantes que ni siquiera vale la pena mencionar. Y van a hacer todo ese enredo. Y una pregunta. Sabiendo que en los años pasados, a las 12 de la noche, tienen que sacar al tío Lolo a las 12 de la noche porque sale borracho de esa fiesta. Usted conociendo que usted es un discípulo y un discipulador de sus hijos y de su familia, ¿va a llevar a sus hijos a un lugar de esos? Dijo el otro, es que ahí yo soy luz. Sea luz, no vaya. Y el otro día que está con la goma, el tío Lolo, va y le habla al tío Lolo y le dice, oiga tío, la palabra dice que los borrachos, ¿qué dice? No harían el reino de los cielos. Si las familias son piedra de tropiezo para mis hijos, para mi vida, imagínense que yo esté evangelizando a alguien y yo lo estoy llevando a evangelizarlo y lo estoy ayudando y la persona tiene problema con el alcohol y llega entonces mi papá y me dice, Henry, hace días no lo veo,
Vamos ahí, es una cantina. Vamos a tomarnos un fresquito ahí. ¿Por qué yo tengo que hacerle caso, aunque sea a mi padre, a meterme a un lugar donde hay alcohol, donde posiblemente hay venta de drogas, casi siempre hay venta de drogas, y donde yo sé que si yo voy saliendo de ese lugar a la hora que sea, puede ser a las 4 de la tarde, si alguno de ustedes a mí me ven, se van a rasgar las vestiduras? Y alguien dijo, pero estaba con su papá compartiendo. Sí, pero mi abuelo era alcohólico. Mi papá luchó con algo así parecido en un momento. Yo fui alcohólico en Estados Unidos cuando no conocía al Señor. ¿Para qué voy a abrir puertas al enemigo sabiendo que más bien yo tengo que ser luz? Y resulta que yo salgo con mi tata, ¿verdad? A las 4 de la tarde de ese lugar y me topo a Carlitos que está llegando al grupo. Y Carlitos viene y le hemos hablado del alcoholismo, lo estamos llevando a un discipulado. Carlitos, ¿qué va a pensar? ¿Ve vos? Como dice Pablo, si lo que yo hago es causa de tropiezo para un débil en la fe, no lo voy a hacer. Y es tiempo de detener y decirle a la familia, yo soy un discípulo. Invítalo a tu casa a tomar café. Invítalo a tu casa a compartir la escritura. ¿Por qué voy a ir a meterme yo a ciertos lugares donde lo que hay es alcohol, borrachera y lo demás? Y oigan, nos ha pasado. Y no le dicen a uno. No le dicen a uno la verdad. Y llega uno y cuando ella cayó, pum, cha, cho, pum, cha, cho, pum, chi. Y tienen barra libre. Y no era que era un evento familiar. Entro, saludo a la gente para que me vean, doy media vuelta y me voy. Porque yo soy un discípulo. Yo no tengo que estar en donde yo sé que el Mesías me sacó. Ejemplo, nos invitan al cine. Mi hermano, no se preocupe, vamos al cine. Y un montón de gente vamos para el cine. Y entramos al cine y nos sentamos para ir en la primera fila. Y empieza la película. Escenas sexuales, violencia, escenas sexuales, más violencia, más escenas sexuales. O sea, en 2 minutos yo supe que eso no era algo que edificaba. ¿Sabe qué hicimos? Y toda la gente que estaba con nosotros, ¿sabe qué hizo? Se quedaron adentro. Y eran creyentes. Era gente de ministerios. Eso fue en otro país, no se preocupe. Aquí no pasa eso, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo que corrompirme simplemente porque hable bien a las personas? ¿Usted cree que el Mesías quería que estaba todo el mundo, hasta sus propios hermanos no le creían? Mis hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con nuestras familias. Y el Padre nos va a pedir cuentas a nosotros, no al pastor. A nosotros. Y yo tengo que entender que yo soy luz. ¿Y qué dice la palabra? El discípulo entiende que es luz y es sal. Y si la sal se vuelve insípida, ¿qué dice? Es arrojada, no sirve para nada. Usted tiene que ser sal para su esposo. Usted tiene que ser luz para su esposa y para sus hijos. No puede ser que nosotros pensemos que porque ya una vez hicimos una oración, como se enseña a mucha gente, ahora nos da la licencia para hacer lo que nos da la gana. En mi familia, olvídese eso. ¿Cómo puede ser eso? Si el discipulado requiere sacrificio y compromiso, Dios está tratando con nuestro carácter. Y viene una parte muy importante. El carácter es tratado cuando eres y deseas ser discípulo. Y mucha gente no entiende y está en esa lucha ahí. Y esto es un caminar. Y hay etapas que si usted se las quiere brincar por aquí, y se hace por aquí. Usted puede caminar lo que usted quiera, usted vuelve a caer aquí si no superó esta etapa. Porque si algo tiene el Mesías es que Él es un buen maestro y el Padre nos ama mucho y Él desea que nosotros hagamos las cosas bien. No evite lo inevitable. No evite lo inevitable. Habrá momentos que tu familia se va a enojar. Habrá momentos que los tíos te van a decir, pero yo los invito aquí y aquí no desean venir. Y yo no lo estoy diciendo usted viene aquí, yo voy allá. No.
yo no negocio con eso. Es la parte, es qué bonito y qué hermoso, porque las familias pueden estar juntas. Aquí en este caso nosotros cada 15 días discipulándose juntas, buscando la palabra de Dios juntas, entendiendo la verdad del reino para un tiempo que es crucial para la vida de todas las personas que están en la tierra. Lo que usted y yo estamos viviendo bíblicamente son tiempos de apostasía. Son tiempos de cumplimientos bíblicos de lo que nunca antes se ha cumplido en 200 años. En los últimos 5 o 10 años se ha cumplido cosas increíblemente vastas a una velocidad impresionante. Y si yo entonces soy bíblico, entiendo que el discípulo, ¿qué tiene que hacer? ¿Irme con las multitudes? No. Tenemos que llevar a las personas, y tú eres luz en tu familia, y tú eres luz con tus hijos, y tú eres luz aquí mismo en la congregación. Amén. Dice la palabra, nuestras familias son importantes, sí. Nada de esto dice que no hay que honrar a nuestros padres. Nada de esto dice que no tenemos que bendecir a nuestras esposas. Nada de esto no dice que tenemos que bendecir y amar a nuestros hijos. Lo que quiere decir es que si nosotros amamos a nuestros padres, amamos la relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros tíos o cualquier persona, más que a él, estamos en un problema de carácter para ser un discípulo. Yo le leo este pasaje bíblico. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El discipulado requiere sacrificio y compromiso. De nuevo, este pasaje de ninguna manera nos lleva a descuidar nuestra relación que tenemos que tener basada en la Escritura con nuestros familiares, de ninguna manera. Pero a la vez resalta que el discipulado en el Mesías no es algo superficial, no es algo de compromiso parcial. El discipulado es algo más profundo. El Mesías deja claro que hay que seguirlo y que hay una exigencia y requiere un sacrificio vivo en la cruz. En la mayoría de casos, verás qué interesante, yo no sé si a usted le ha pasado, pero si le pasó, pero en la mayoría de casos, usted va a discipular personas, acordémonos, estamos discipulando personas. ¿Dónde empieza el proceso casi siempre de las personas cuando empiezan a discipularse? En la casa. O los papás, o los hermanos, o los hijos, o los sobrinos, alguien se la atraviesa. Y usted tiene que estar preparado para decirle a la persona que vamos a discipular, mi hermano, es normal. Esto es normal. Y le vamos a enseñar estos pasajes bíblicos para decirle, vea mi hermano, ni el amor a esas personas. Vea qué duro. Y tenemos claros ejemplos con personas que hasta el propio amor a su esposa no pudo ser más importante que la relación con el Padre. Y viceversa también. Le dijo el otro, le dijo la otra, o seguimos en lo que estábamos, o usted queda ahí para afuera. ¿Sabe dónde quedaron? Para afuera. Y cuando entiendes que la vida eterna es definitivamente un sacrificio y un compromiso aquí en la tierra, este varón, esta mujer, porque nos ha tocado de ambos, han sabido entender que está primero la relación con el Padre. No puede ser que alguien te diga y nos diga a nosotros, no, usted no lo va a hacer, sabiendo usted que usted está caminando bíblicamente hacia un discipulado en la Escritura, no hacia las multitudes. ¿Es muy difícil? Sí, es súper difícil. Yo le dije que dejara, no. Oramos, nos sentamos con las personas, con el cónyuge, con los dos, les enseñamos, le buscamos, le dijimos, oramos por ellos, proceso de 2, 3 años. Si una persona no quiere, yo no puedo hacer nada. Si al Mesías lo dejaron botado, a nosotros en algún momento nos van a dejar botados. Amigos que amamos, familiares que amamos, porque el camino del discipulado es sacrificio y compromiso. Vea lo que dice la palabra. El Mesías salió a predicar y lo primero que dijo es, vamos a hacer milagros. No, el Mesías salió y dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Eso está en Mateo 4:7. Si bien las multitudes a veces estaban fascinadas por los milagros o las enseñanzas del Mesías, Él siempre estuvo enfocado en enseñarles el camino ¿de qué? De la salvación. Y la salvación por medio del arrepentimiento. Y el arrepentimiento requiere sacrificio y compromiso. Claro que sí. Un buen ejemplo de esto es, oiga lo que dice la palabra, yo se lo voy a leer. Está el Mesías con esas 12,000, 15,000 personas. Y les comienza a hablar de la verdad, de la cruz, de la muerte, de lo que Él tenía que sufrir. Y oiga lo que dice. Al oírlo muchos de sus discípulos, oiga, no son multitudes. Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ve que los discípulos son sacudidos. Y le dice el Mesías a los 12, porque siempre hay un remanente. ¿Ustedes se quieren ir? Él le habla a las multitudes y los discípulos del Mesías, cuando Él habla de su muerte y la sangre y todo lo que Él habla, en Juan está eso. Los discípulos dijeron, esta palabra es demasiado dura. ¿Quién la puede escuchar? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la gente basaba su doctrina bíblica muy parecido a lo que pasa hoy en día. No se basaban en lo que estaba en la Escritura. Ellos basaban su conocimiento en lo que decían unos que es que rabís o maestros. Hay uno muy conocido que se llama Geliel. Ese es muy conocido. Y hay otro que era un poquito más estricto. Entonces, la gente al escuchar eso, dice, nombres, por eso le decían rabí. Al maestro le decían rabí. Y donde él escuchaba sus palabras, discípulos, ni siquiera multitudes, dejaron de seguirlo. Y llega el Mesías y se vuelve a los 12 y le dice a los 12, ¿ustedes se quieren ir? Y él aparte, ¿él está despreciando a los discípulos? No. ¿Él está despreciando a las multitudes? No. Pero en la verdad espiritual del reino del Padre no hay término medio. ¿Cómo le gusta la carne a usted? ¿Medio well done? ¿Ah? O dijo el otro, o extra large. No, aquí no hay ni mediano, o están los que están fríos o los que están calientes, pero tibios no hay. Y el Mesías les dijo, ¿ustedes van a seguir? Mucha gente lo dejó, ¿por qué? Porque en estas escuelas que se enseñaban y que seguían, no les decían lo que el Mesías le decía. ¿Por qué cree que le decía a las multitudes? A la gente le decía, Él enseña como que tiene autoridad. Porque ellos escuchaban a gente que lo que hacía era dar su opinión. Mis hermanos, nosotros que estamos discipulando, yo no le puedo dar la opinión de lo que yo pienso. Yo tengo que llevar a la gente que yo discipulo a lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. Vea qué ejemplo más claro, bien sencillo. Llega la gente y comienza con el Mesías y le van a hacer una trampa. ¿Cómo que le van? Sí, le van a querer hacer una trampa. ¿Le tienden una trampa? ¿Quién es? Oiga lo que le van a hacer la trampa. Oiga la trampa que le iban a hacer. Yo se lo leo. Vinieron al Mesías los fariseos tentándole. Es lícito que el hombre repudie o se divorcie con su mujer por cualquier causa. Oiga lo que dice. Es lícito que el hombre se divorcie con su mujer por cualquier causa. ¿Por qué dice la palabra que vinieron a él tentándole los fariseos? Porque muy sencillo. Habían dos escuelas, en este caso, o dos maneras de pensar del divorcio. Vea lo que le dicen. ¿Es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Dónde dice la Biblia que por cualquier cosa el hombre se puede divorciar? O la mujer se puede divorciar. No lo dice. Pero lo estaban poniendo a prueba. Porque si sabía que el Mesías respondía, o los iba a poner en contra de un grupo de pensamiento o del otro. O de Geliel o del otro. Ahorita me acuerdo del otro, lo tengo escrito. Entonces, eso es lo que estaban haciendo los fariseos.
El sistema religioso basa sus doctrinas en lo que dice el teólogo aquel, lo que dice la teóloga aquel. No, mi hermano, con todo respeto, podrán ser PH, teólogos y lo que sea. Pero hoy tenemos teólogos diciendo que el divorcio no hay problema. No hay problema. Ellos están hablando de amar a personas del mismo sexo, no hay problema, porque Él es amor. O sea, imagínense la doctrina de su pensamiento. Y tenemos a multitudes siguiendo esa línea de pensamiento. Entonces el Mesías, oiga cómo le responde. No le responde ni lo que pensaba una escuela ni la otra. Oiga lo que les dice. Él les dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? ¿Qué estaba diciendo el Mesías? No es lo que dice Geliel, no es lo que dice la otra escuela de pensamiento, es lo que dice la Escritura. ¿No habéis leído? ¿Por qué la gente tiene que decirle, usted vio el video de tal persona? Es que yo creo eso, ahora sí. Hay gente que está pensando y cambiando su manera de pensar bíblica porque vieron un video de internet. Y qué bendición la internet y el YouTube y todo. Pero la misma vez qué maldición para mucha gente. Porque mucha gente ve un video y ahora ya cambié mi manera de pensar porque vi a esa persona y me convenció. Usted no va a llegar al cielo diciéndole al Padre, porque si eso es lo que piensa esa persona va contrario a la voluntad del Padre, ¡yay papá, yo lo vi en YouTube! No, el Mesías le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Y luego el Mesías aclara. Oiga lo que dice, versículo 7. Porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Por qué? Moisés mandó a que la gente se diera carta de divorcio. Deuteronomio, no Éxodo. Y él les dijo, oiga lo que les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Ya le voy a explicar esto. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, le da divorcio, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué era esto? Lo voy a explicar en términos fáciles. El discípulo va a la Escritura. Deuteronomio hablaba de una carta de divorcio, pero en el principio nunca fue así. ¿A qué me refiero? Resulta ser que si usted va a Deuteronomio, dice que si se le encuentra algo indecente a la mujer, el hombre tenía que darle carta de divorcio. Entonces, indecente, usted se va a la palabra en hebreo y relativamente, por supuesto, indica algo de un asunto sexual. Le fue infiel. Pero resulta ser que siglos después aparece este hombre y comienza a decir, ¿sabe qué es eso? No es un asunto de simplemente relación sexual. Si se encuentra algo indecente, ¿y sabe cómo lo interpretó él? Si la mujer se equivoca haciendo el desayuno y quema la torta, porque aquellas tortotas, eso es algo indecente. Vean la interpretación, oiga. Entonces, resulta ser que la gente se divorciaba porque la esposa a veces quemaba la comida. Eso es lo que decía Éxodo. Eso es lo que dice la Escritura en Deuteronomio. La única razón era por algo que cometiera, sobre todo yendo hacia la fornicación. Y lo interpretan de una manera diferente. Dicen, ahora si se le quema el pan, no cocine pan, en la casa digo el otro, si se le quema, imagínense. Si hubieran creído en lo que decía este hombre como Geliel, el hombre podía ir a presentar una carta de divorcio. O sea, esto era una tontera. Pero mis hermanos, vea qué increíble. Vamos a ir a algo más. ¿Por qué? Pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla. Deuteronomio. En Deuteronomio es que habla de la carta de divorcio.
Usted lea Éxodo 20, cuando Israel recibe todos los mandamientos. Cuando el Padre habla ¿de dónde? De la montaña de fuego, ¿se acuerda? El monte Horeb, donde les dice todo. Vaya a ver si encuentran algo de divorcio. No dice nada de eso. Quiere decir que en el tiempo del Éxodo, en estos 40 años que estuvieron en el desierto, ya había gente diciendo, no, así no dice, no, así no dice, no, así no dice, no, así no dice eso. Usted lo está interpretando mal. Ya en el desierto había gente, ¿por qué cree que no entró esa generación a la tierra prometida? Eran tan duros de corazón que esa gente ya interpretaban los mandamientos a lo que ellos querían. El discípulo no interpreta las cosas a como él le da la gana. El discípulo busca la escritura, busca lo que dice la palabra, ora en el Espíritu Santo para tener una verdadera interpretación de la escritura. ¿Cómo le voy a decir yo a alguien? Viene un matrimonio con un problema, o matrimonios no han tenido un problema en los últimos 4 años. Nunca han tenido un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, sí, divórciese con esa mujer de por sí. Imagínense. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Oiga, le dice el Mesías. No haber leído que al principio que Él los hizo, varón y hembra los hizo. Entonces alguien dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser? Oiga lo que dice Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella algo indecente, le escribirá carta de divorcio. Y si le entregara en su mano y la expedirá de su casa. Aunque usted no lo crea, mucho de esto, a pesar de que la gente piensa que es machismo, la carta de divorcio que Moisés dijo, porque eran tan duros de corazón, porque ya la gente quería divorciarse por cualquier cosa, Moisés le dice, el padre aquí se permite por esto, pero no es lo que dijo el padre. Y por esto indecente que hizo, ¿verdad? Por algo indecente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La carta se le da a la mujer y era más bien, a pesar de que mucha gente lo ve totalmente, como le digo, una interpretación errónea, era para cuidar a la mujer. Era para cuidar a la mujer en muchas cosas. Porque el hombre tenía que desarrollar su visión de hogar a como él lo había dicho desde el Génesis. Hombre y mujer, ustedes se unirán, dejarán la casa del papá y mamá y ustedes van a hacer ¿qué? Una sola carne. Y ya había gente en el desierto diciendo, no, esto y lo otro. Entonces, por la dureza del corazón, se entregaba a divorcio, pero era para simplemente hacer una diferencia. Los que habían cometido inmoralidad sexual, sí, y el Mesías lo explica, que sí se podían divorciar. Pero ya en el tiempo el Mesías decían que si quemaba el pan, que si hacía algo raro, cualquier cosa, imagínense la distorsión que había en aquella gente. Hoy en día no nos toca igual con los discípulos que tenemos. Hay gente que piensa que cualquier cosa que hagamos simplemente es normal en la palabra del Señor, porque ahora estamos en la gracia. Vea lo que dice el Mesías y le dice a esta gente dura. Ahora, vea lo que nunca leyeron. Ellos nunca leyeron esto. ¿Qué leyeron? Oiga la palabra que dice, qué fuerte. Porque nunca habéis leído. Porque la gente se divorciaba por cualquier cosa, yéndose por lo que decía aquel hombre Geliel sobre todo. Por cualquier cosa se divorciaban. Pero nunca leyeron. ¿Qué leyeron? Esto. Guarden pues su espíritu y no traicionen a la mujer de su juventud. Dice el Padre, yo aborrezco, literalmente dice, yo detesto el divorcio. Ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y el que cubre su manto de violencia, el Señor de los ejércitos ha dicho, guarden pues su espíritu y no cometan traición. Tengan cuidado, no le sean infieles a su esposa. Eso está en Malaquías. En el tiempo del Mesías, ellos estaban ahí. Y entonces, vuelvo al tema del discipulado. La gente, cuando el Mesías los confrontó con la verdad, a la gente no le gustó. Y preferían irse por las escuelas de pensamiento en aquel. Por eso es que el Mesías le dice, no le digan rabí a cualquiera.
porque ellos pensaban que eso era palabra de Dios, cuando la Escritura decía que el divorcio, Él lo detesta. Y el Mesías hace y aclara perfectamente cuándo se tenía y cuándo se podía haber un divorcio nada más. Ahora, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, eso no quiere decir que nosotros como discípulos no vayamos, incluso en el caso de una infidelidad, sea de esposo y esposa, nosotros como discípulos no vayamos a llevar a las personas a la reconciliación, al perdón, porque sí, y nos ha tocado ver familias totalmente restauradas en Yeshua después de un evento de estos. Y sí se puede. Pero si ya alguno de los dos no quiere, y ya está la fornicación, usted mujer o hombre, tiene bíblicamente la oportunidad, si la otra persona no quiere, y le hace la vida de cuadros, y lo maldice, y hace un montón de cosas, ya usted ya tiene la capacidad, ya oró, ya intentó, 1 año, lo que fuera, 2 años, hemos tocado con personas, que se puede hacer. Pero oiga lo que dice el Mesías, no fue así en el principio. Imagínense que en el Éxodo la gente va saliendo y ya habían cambiado la manera de ver del matrimonio. ¿Cómo usted cree? En el humano, en nosotros como seres humanos, hay una tendencia a cambiar la realidad del reino. ¿Cómo fue el discipulado en el tiempo del Mesías? Fue sencillo. Levanten la mano los que quieren, vamos a hacer una oración, gloria a papá, sí, que con la boca se confiesa, gloria al Señor, amén. ¿Y el resto? Si esto fue en el tiempo del Éxodo, en 40 años cambiaron la manera de ver el matrimonio, desde el tiempo del Mesías a hoy, la manera de ser de discípulos la han cambiado y se han aprovechado de la gente y la han sacado para provecho. Y la han distorsionado. La gente habla de liderazgo. La gente habla de que a usted se le van a llenar las bolsas de dinero. La gente habla de un montón de tonteras. Pero a la gente, el discipulado nunca fue así en el principio, igual con el matrimonio con Jesús. Nunca. Nunca ha cambiado. El discipulado requiere sacrificio. El discipulado requiere compromiso. Y nos va a tocar el carácter. Vamos a tener que servir. Y vamos a tener que llevar las palabras y el mensaje del Evangelio del Reino. Y acuérdese muy bien, en el discipulado, muchas veces lo primero que el Padre va a confrontar contigo, con tu carácter, es tu familia. Mi familia, Henry Patrick, nuestra familia. ¿Por qué? Porque si no estás dispuesto ni siquiera a poner de lado el amor por alguien que tenemos alrededor, no vas a poder con lo que viene. Con lo que viene. ¿Ah? Con lo que está pasando. No tener la realidad del Evangelio del Eterno, de ser discípulos, esto nunca ha cambiado. Oiga lo que le decían. Oiga, le dice el Mesías. Mas al principio no fue así. Hoy le vengo a decir humildemente, como le dijo el Mesías a aquella gente cuando tenía distorsionada la doctrina del matrimonio. Hoy le digo a la iglesia, para que quieren ser discípulos. En el principio no fue así. Nos mintieron. ¿De ahí? No sabían. ¿Qué puedo hacer uno? ¿Yo qué puedo hacer? Nuestra misión es decirle a la gente aquí hoy en día, aquí no van a venir a buscar con todo, bíblicamente, posiciones. Porque hay gente que llega y dice, ¿cuánta gente hay aquí? Así me han llegado a decir. ¿Cuánto le entra por mes? Y digo, ¿pero cómo es eso? ¿Dónde dice pulpería aquí? Los cedros. Mis hermanos, el discipulado se ha cambiado por un interés monetario. Se ha cambiado por un interés de multitudes o de gente. Lo siento. Vea, aquí vamos a hablar del discipulado bíblico, donde vamos a llevar a la gente al sacrificio, al compromiso bíblicamente, donde le vamos a tocar el carácter, donde vamos a enseñarles a servir, donde le vamos a enseñar que en medio de todo esto vamos a llevarle el Evangelio del Reino a la gente que está alrededor tuyo. Y muchas veces, dígame sí o no, qué bendición
es que qué bendición con la gente que estamos aquí, porque aquí hay discípulos. Hay gente que ha aguantado el tren de pedaleo. Hay gente que le hemos metido con el carácter. Y usted no crea que estaban contentísimos conmigo ahí en la casa. Agarran la taza de café y ya me le estaba metiendo a cosas que ellos pensaban que eran normales, pero les estaba impidiendo ver las realidades del reino. No puede ser así. Nunca fue así. Pero es que vaya a verlos ahora. Y no porque me tengan que decir a mí que bueno. No. Y muchos se han ido porque no aguantaron que les dijéramos. En el principio no fue así. Vaya a ver lo que predicó el Mesías. Vaya a ver lo que predicó la iglesia de Hechos. Vaya a ver lo que le pasó a la iglesia primitiva. En el principio no fue así. Tenemos que sacarnos ese discipulado o liderazgo que nos metieron en una doctrina que no estaba basada en la Biblia. Venga, usted va a pasar al frente. Y le decían, muévame estas cosas, muévame la gente aquí. Oiga, muévame la gente. Motívemela. Mis hermanos, como vimos al principio, yo no sé si usted recibió lo que está en la mayoría cuando empezamos. Qué hermosuras cuando están los hermanos juntos, dice. Y no necesitamos 10 millones. Si el Padre nos va a poner multitudes, tenemos que nosotros, primero que nada, entender qué es ser discípulo. Y vamos a discipularlos a ellos primero y vamos a discipularnos nosotros. Nos estamos enfrentando a huestes espirituales de alto rango en este mundo y que quieren que usted no ejerza el discipulado verdadero, primeramente en su casa. Sus nietos, sus hijos y toda su familia tiene que escucharlo de su boca. Para eso Dios lo puso usted en este lugar. Estamos hablando de entidades que están infiltradas en todas las naciones de la tierra ya y que quieren convencer a nuestros hijos que ellos no son hijos del Dios Altísimo y que la sangre del Mesías y que la salvación del Mesías es un cuento igual que cualquier cuento. Cuentan ellos. Aquí hay una guerra espiritual y hay una batalla donde se va a haber confrontado nuestras vidas en el carácter. Imagínense si no podemos renunciar a algo tan pequeño. Imagínense nosotros. Si no podemos renunciar a cosas pequeñas, dice la palabra, que el último gobierno mundial que ya está en esta tierra y que está adelantando su agenda muy rápidamente, va a ser una guerra solamente. ¿Sabe contra quién? Contra la mujer y contra los descendientes de esa mujer. Y alguien dijo, qué dicha, solo a esa gente les va a tocar. ¿Sabe quiénes son? Esa descendencia. Los que guardan los mandamientos, los que guardan la palabra y los que tienen el testimonio del Mesías, nada más. Él no se va a preocupar por las multitudes. No, hombre. ¿Por qué cree que dice la palabra lo siguiente? Oiga muy bien. Y vea qué increíble, porque la gente piensa, por eso le digo yo, vamos a estar en el papá. Bueno, sí, gloria al papá. Pero en medio de estas cosas, tenemos que entender que ser el discípulo nos lleva a lo que el Mesías nos explicó al principio. ¿A qué? Oiga lo que dice la palabra. Vamos a Lucas 14 para ir terminando. En el principio no era así. Cuando usted le digan así y lo digan, no me diga. No. Ya le lavaron el cerebro, le dicen a uno, ¿verdad? Ya le lavaron el coco, ¿verdad? ¿Cómo que ya le lavaron el coco? En el principio no era así. Nosotros tenemos que entender que en el principio no era así. Y que el hombre ha distorsionado la doctrina bíblica a través de los siglos. Pero el Padre ha tenido misericordia con nosotros y nos ha traído para entender su palabra en su Espíritu Santo, para preparar una generación que veremos los tiempos finales. Dice así, versículo 27.
El que no lleva, Lucas 14, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sentó primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a los que vienen contra él con 20,000? Y si no puede contra el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué dice? Mi discípulo. El Mesías de ninguna manera, enseñó que la gente podía venir come as you are, como le dicen en otros lugares. Ven tal como eres y no se preocupe, siéntese ahí y aquí no le vamos a meternos con su carácter o con su vida. No, así no es. El Mesías nos instó, oiga muy bien, a sentarnos primero y a calcular los gastos. ¿Sí o no? Claro. Él se sentó y le dijo, él está hablando del discipulado y está hablando de alguien que quiere construir una torre. ¿Usted ha calculado los gastos o alguien le dijo a usted en algún momento, cuando iba a ser discípulo, calcule los gastos? La palabra discípulo, vimos en el estudio pasado, viene del griego, es como matetes. Yo no sé griego, pero más o menos así decía. Y matetes lo que significa es alguien que ¿qué? Que calcula, alguien que le hace números a las cosas, alguien que identifica y comienza a ver, mira, las multitudes, nada de cálculo, nada más se van ahí. El Mesías nos lleva a nosotros a calcular los gastos. Tan así, oiga lo que le dice, en una parte de la palabra, ya le digo qué versículo, yo se lo leo y se lo digo cuál es. Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Y el hombre al frente dice, afligido, pero él afligido por esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Eso está en Marcos 10, 21, 22. Hay que calcular todo. Y oiga, no nos va a ir mal. No nos va a ir mal. Si usted toma y entiende que el carácter del discípulo requiere de sacrificio, requiere de compromiso, que mi carácter tiene que ser moldeado, no, yo no puedo seguir siendo Pedro. Yo no puedo seguir siendo Pedrito. Entendiendo que tengo que servir y llevar el evangelio del reino. La gente piensa que este verdadero discipulado nos va a ir mal. ¿Y sabe qué es? La gente no se le enseña estas cosas. Vamos a Mateo, para que usted lo lea. Porque alguien dijo, digo los hermanos, mi hermano, hasta mi esposa, ni el perro de la casa, nadie me quiere. Sí, amén. Va a haber momentos que ni el gato de la casa lo va a volver a ver. Pero hay una bendición más grande y más completa para los que son llamados discípulos. No sea de la multitud. Ahí no hay esta bendición. Mateo 19. Acuérdese, como en el matrimonio, la gente en 40 años ya querían ver el matrimonio de otra manera. En 40 años, ¿cuánto cree el tema del discipulado se ha distorsionado en estos 2000 años? Hoy le vengo a decir de nuevo a ustedes, en el principio no fue así. El discipulado era compromiso, era sacrificio, se tocaba el carácter de la persona, se tenía que servir y además de eso se tenía que llevar el evangelio del reino con el arrepentimiento. Y por supuesto, primero que nada, muchas veces, la mayoría casi, lo primero que va a tocarte a ti el discipulado y te va a tocar muchas veces renunciar es a tu propia familia. Así de sencillo.
Mateo 10, Mateo 19, perdón, versículo 27. Me dicen amén. ¿Sabe quién está hablando aquí? Un hombre que se dejó de discipular. Tenía un problema de carácter. Esto es como casos de la vida real, ¿ah? Y oiga lo que dice. Le dice al Mesías, oiga qué aventado, oiga qué aventado. Versículo 27, que le dijo, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Quién le dijo? Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Que Pedro más aventado, ¿verdad? Oiga, qué increíble. Ahora, dígame usted, ¿sí o no? Yo no sé usted, pero a nosotros nos ha tocado con nuestra familia. Y yo no estoy haciéndome la víctima. Yo cuento porque es el testimonio de uno. Con nuestras familias, con los compañeros de trabajo. ¿Cómo? Oiga, yo duré en el tiempo, cuando empecé a trabajar, 2 años prácticamente, una persona que se burlaba de mí todos los benditos días. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué debo hacer con él? Orar. ¿Sabe qué triste? En medio de todo, pero qué bendición también. Le dio cáncer. ¿Sabe quién buscó? ¿Ya? Al que supuestamente tenía una relación con Dios. Si yo me hubiera ido con él a tomar guaro, si yo le hubiera seguido las bromas de doble sentido, si yo hubiera todo hecho, ¿usted cree que me hubiera buscado? No. Entonces ahí viene la parte. Lo que hoy yo le pongo un alto, y aunque se te enoje, yo lo he hecho en broma, y le he dicho, mi hermano, inténtelo. Se le van a enojar 1 año. Y yo no lo estoy bromeando. La gente se ríe. Hay cosas que si usted toca con su hijo, con su hija, con sus sobrinos, con sus nietos, con gente que está alrededor tuyo, te van a dejar de hablar. Pero si yo entiendo que lo que yo estoy haciendo, he orado 1, 2 años y es un principio bíblico del reino, lo siento, yo permanezco y sigo para allá. A mí me dijo el Señor que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Hágalo. Sé luz, sé sal, porque si no nos vamos a volver insípidos. De nuevo les vuelvo a decir, si algo me hablaba el Espíritu Santo, me ministraba con esto de Henry, en el principio no fue así. Si en la visión del matrimonio lo cambiaron en 40 años, ¿qué no han hecho con el discipulado? El discipulado requiere sacrificio, requiere compromiso, requiere que te toquen el carácter, requiere que estés entrenado a servir. ¿Qué hizo el Mesías? Él no vino a servirse, él vino a servir. Sino que lo diga Pedro mismo. Y vamos a llevar el evangelio del reino. Perfectos no somos. Es que esa es la parte. Venga, follow me, sígame. Te voy a enseñar la palabra, pero más bien yo no soy perfecto. Téngalo por seguro, voy a tratar de hacerlo mejor, pero yo no soy perfecto. Hay gente que anda buscando perfección. Eso no lo vamos a encontrar. Pero hay gente como lo que vimos en el estudio pasado, ¿se acuerdan? Que eran 3 ejemplos. Y los 3 que hice, ¿qué hicieron? Uno tenía que comprar un terreno y no fue a la boda. ¿Qué hizo? Se excusó. El otro que había comprado 5 bueyes, se excusó. Y el que se había casado, se excusó. Puras excusas. Si la gente no se disipula, mis hermanos, y con todo el amor, si se los he dicho, yo sé que ustedes saben, para ustedes y los que me escuchan por la aplicación, si no encuentran un lugar, oren al Padre. Pero tenemos que disipularnos. Tenemos que caminar y llevar a nuestros hijos y traer a otras personas a disipularse aquí. Y llevar a las personas al evangelio del reino. A nosotros el Padre nos llamó a eso. Amén. Y gloria a papá, porque yo sé que en medio de las luchas y de las cosas lo estamos haciendo. Mateo 19, 27. Y viene Pedro. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Le dijo Pedro. ¿Qué Pedro?
¿Y qué ganamos con eso? Ay, Pedro, pero vea qué interesante, vea cómo les asegura el Mesías. Versículo 28. Les aseguro, respondió el Mesías, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, ¿a quiénes? ¿A las multitudes? No, a los discípulos. Se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y todo aquel que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá, oiga, ¿cuánto? 100 veces más y heredará la vida eterna. Y que no crea que esto es una bendición, imagínense. ¿Sabe por qué? Versículo 30. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿En la renovación de dónde? De todas las casas, de todas las cosas. ¿Cuántas casas tiene usted? ¿Cuántas casas tiene usted? Yo imagino a Pedro haciéndole números. Todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que la gente no le enseña que en los 1000 años, cuando el Mesías venga a gobernar esta tierra, a los discípulos nos va a tocar vivir en esta tierra y ser reyes y sacerdotes con el Mesías. Y vamos a gobernar con Él aquí 1000 años. Y eso nos enseña. Usted tiene lo que usted tiene, ¿ah? ¿Cuántos años va a vivir? 70, 80 años. Acuérdese que para empezar son 1000 años y vas a recibir 100 veces más. Y no lo digo de una manera material, pero hay una bendición que sobrepasa cualquier cosa que haya en esta tierra. Porque si alguien se acerca al Mesías, y como dijo Pedro, ¿y yo qué? Tenemos que entender que eres galardonador. ¿Qué dice? ¿De los que qué? Amén. Él es galardonador. ¿Dónde prefiere ver a usted a su hijo? ¿Aquí? ¿Con una casa en otro país? ¿Y que tenga un montón de carros? ¿Y que tenga dinero? ¿Y que tenga todo lo que él quiere? ¿O lo prefiere ver en el reino de los cielos? Viviendo 1000 años con el Mesías y obteniendo 100 veces más de lo que pudo haber obtenido aquí. ¿Dónde está nuestro cálculo como discípulo? ¿Por qué que decía el mismo Pablo? Para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es Cristo. Para mí esto, todo lo que tengo, lo tengo, ¿qué dice? ¿Por qué? Como por estiércol, lo dice Pablo. Esto no tiene valor alguno, todo lo que tengo, porque lo que tengo no se va a comparar a las bendiciones en la vida eterna. El discípulo entiende que el papá te va a bendecir aquí, sí. ¿Nos va a bendecir? Claro que sí. Yo no lo estoy diciendo que siempre va a ser como un quebrado, pero entendamos una cosa, hay gente ya en esta tierra que nunca van a recibir absolutamente nada y son discípulos del Mesías. Los están matando y matando a sus hijos simplemente porque dicen el nombre del Mesías o porque tienen una hoja de la Biblia en la casa. Ya hay gobiernos y la persecución cristiana se está dando y ha aumentado más en los últimos 5 años y vaya a ver los números que hay de la cantidad de gente que está muriendo por proclamar la fe en el Mesías. Esa gente puede decir como Pedro, ¿y yo? Me mataron a mi esposa, me mataron a mis hijos y están en calabozos y los tienen en cárceles. Y se paran ahí y algo les hace seguir entendiendo, ver que lo que aquí vivamos no puede ser más importante de lo que viene. El discípulo tiene que saber los cálculos. ¿Sabe por qué le digo yo eso? Porque la gente piensa que la persecución que viene y todo lo que dice la Biblia, las revelaciones y todo lo que viene va a pasar. Eso va a pasar allá en Israel. Aquí no va a pasar. No. Eso no va a pasar aquí. No se preocupe. Aquí no se preocupe. Cuando venga todo eso, llamo a los chiquillos y a todos y que vengan a la casa y oramos juntos.
Pero cuando venga eso, ahorita no, que viva en la vida porque la vida es muy corta. Oiga, qué mentalidad. Hay otra gente que dice, de por sí, de algo hay que morirse. Cuando dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo. El discípulo entiende el precio del llamado. El discípulo entiende que hay que hacer sacrificios, sí. Compromisos, sí. Llega un punto determinado del sacrificio del discípulo que dice la palabra que inclusive nuestros propios familiares nos van a entregar. Nunca lo he leído. Nuestros familiares. Y yo no sé usted, pero hace 2 años atrás, 2 o 3 años, hubo como una clase de entrenamiento global. Ajá, era como para que despierte, se muévase. Y había gente que si usted no seguía el pensamiento de todo un montón de gente, lo echaban al agua. No me importa si usted es mi tío, le decían. Jamás, usted es un cochino. ¿Cómo va a pensar? ¿Cómo puede ser usted tan egoísta? Y le llamaban y le decían, vea, bien en Atenas, los que venden tortas. Ajá, ahí están. Sí, yo soy el sobrino, él, no importa, pero no diga nada. ¿Usted cree que eso no va a pasar? Sí. Entonces, ¿por qué la diferencia? Hágalo ya. Si un montón de gente te va a echar el agua allá, hágalo ya. Porque más bien ellos están esperando ver tu luz y tú eres sal. Y si la sal se vuelve insípida, esa es la palabra que se bota. Eso no se enseña, mis hermanos, con todo respeto. Muy poca gente, no lo estoy diciendo, pero sí hay gente que lo enseña. Pero el discipulado verdadero, bíblico, hoy no se enseña. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice, no, hombre, esto es demasiado duro. Dale aquel otro lado. Allá dicen cosas más bonitas. No, mis hermanos. No somos algodón de azúcar. Ni tampoco somos la última Coca-Cola del desierto, ni la última botella de agua. Aquí lo que somos discípulos del Mesías, que queremos enseñarles a las personas que hay que discipularnos. Y tenemos que discipular a nuestros hijos y a la gente que desea. Amén. Aleluya. Con esto termino para que usted se vaya reconfortado con la escritura, lo que hizo el Mesías. Oiga lo que le dijo a Pedrito. Pedro, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar los 12 tribus de Israel. Y oiga, versículo 29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Papá, hoy queremos agradecerte por tu palabra, por tu presencia. Gracias porque esta palabra bendice a mi casa, a mi esposa, a mi vida. Y quiero, Padre, entender qué es ser un verdadero discípulo, papá. Ayúdanos a ser fuertes, a ser bíblicos y a entender que desde el principio el discipulado nunca ha cambiado. Requiere sacrificio, requiere compromiso, requiere servir, requiere llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y Padre, requerirá en algunos momentos donde inclusive mi propia familia, la gente que yo amo, amigos, personas que están alrededor, se enojarán y tendremos nosotros que tomar una decisión o de seguir siendo discípulos o querer agradar a la gente y al mundo. Padre, ayúdame, yo no quiero ser de la multitud. Y cuando entramos en los discípulos, yo no quiero ser del discípulo que cuando las cosas se hablan claramente, digan, esta palabra es muy dura, y se van. Yo me fortaleceré en tu espíritu, yo me fortaleceré en tu palabra y llevaré otros al discipulado verdadero. Y te doy gracias, Padre, fortalece a mis hermanos aquí, a los que de alguna manera están en luchas, de las buenas luchas, la buena batalla, como dice tu palabra, porque están a veces en conflicto con sus propios hijos, con sus propios nietos, con familiares alrededor, porque ellos son luz en esta tierra y no han dejado de hablar de tu palabra y no han dejado que su sal se vuelva insípida.
Hoy oramos para que nuestras vidas sean luz en medio de tinieblas y seamos la sal con ese sabor para que lleve el evangelio del reino a esta tierra, a mi familia y a las personas que están alrededor. Gracias, Yeshua, por la vida eterna. Porque dice muy claramente que los que dejemos todo esto vamos a heredar la vida eterna. Y qué más hermoso que estar a tus pies y adorarte a ti, Yeshua. Gracias, papá. Gracias porque seré y buscaré ser un verdadero discípulo, papá.